Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jair López Castillo. El día de hoy estaremos exponiendo sobre los pensamientos pedagógicos. Para empezar, mm, existe pues una gran variedad de pensamientos pedagógicos que el día de hoy se van a estar explicando. Como primero y el número uno, que fue el que yo creo que desarrolló todas estas etapas, fue el pensamiento pedagógico griego. ¿Sí? Sus principales autores son Sócrates, Platón y Aristóteles. Como podemos ver esos autores, ¿sí? Ellos mencionan sobre en ese momento lo que era un pensamiento pedagógico sobre la ética, la política, la retórica, la gramática, y pues, diversas formas más en las cuales ellos implementaban estas formas, ¿ok? ¿Qué buscaba el pensamiento pedagógico griego? El pensamiento pedagógico griego buscaba formar lo que era el cuerpo y la mente. No se enfocaban tanto en lo que una persona pudiera expresarse o pensar. Básicamente lo que ellos ofrecían que era que el cuerpo tenía que estar físicamente bien y ahora sí que el desarrollo de la mente estaba en proceso en ese momento. Ahora bien, sigue lo que es la Edad Media, ¿sí? La Edad Media, en este caso, ¿quién era el principal? Bueno, había dos principales autores, que era Ecleástico, ¿sí? Y era Santo Tomás de Aquino. Ellos qué decían, que era muy importante para ellos lo que era la gramática, la escritura, la lectura. Ellos se enfocaban mucho en ese pensamiento porque ellos decían que tenían que tener, ¿sí? Una forma en las cuales ellos se expresaban, ¿sí? Ahora, no solo ellos veían esta parte como algo de que ellos tenían que expresar estas ideas, sino simplemente lo que ellos sabían era de que tenían que expresarlo en la forma de la religión, ¿sí? Por ejemplo, en los seminarios, en las iglesias, etcétera. Ellos no lo implementaban en escuelas, sino ellos trataban de buscarlo primeramente, emplearlo en lo que eran las iglesias, seminarios y etcétera, ¿no? Ahora bien, vamos con el socialista, ¿sí? El socialista es un poco aquí complicado porque en el socialista ya buscaban una resolución de problemas, ya no era tanto el que se enfocaran en que la mente, el cuerpo, etcétera, sino ellos ya buscaban, mmm, ellos ya buscaban tener, ¿sí? Esos seguimientos para qué, para que ya lo pudieran hacer más formal, por así decirlo, ¿no? El principal autor que predomina, como lo dice su nombre, socialista, ¿sí? Es Engels y Karl Marx. Ellos dos tuvieron una gran influencia, ¿por qué? Porque ellos buscaban, vuelvo a lo mismo, la resolución de problemas, pero a través de qué? A través de las redes sociales, ¿sí? Redes sociales no quiere decir que como actualmente las conocemos, redes sociales, sino simplemente ellos buscaban espacios, ellos buscaban formas en las cuales se expresaban y ellos hacían que esta resolución de problemas fuera más estricta y más dinámica, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa fue lo que decía Karl Marx y Engels, ¿no? Ahora está el moderno, el actual, lo moderno, ¿sí? En donde ellos hablaban sobre algo más complejo. Ya no era, sí buscaban la resolución de problemas, claro, lo hacían, pero ya no era algo mm, como algo más enfocado, ¿sí? A lo que era, como todo lo habían mencionado, al cuerpo. En este caso ellos lo conocían, ellos querían una libertad, ellos querían algo más libertador para que todos estos frutos rindieran más a través de la educación, ¿no? Su principal autor del moderno es René Descartes y William Bacon. En este caso, ellos que hacían que su educación fuera libertadora, fuera educadora, fuera 100% por así decirlo, algo algo en donde tú te podías expresar libremente, como lo democrático. En este caso ellos trabajaban la parte democrática, ¿sí? Ellos tenían, aquí en este caso ya habían hecho escuelas en donde ellos hablaban sobre, la educación, pero no lo hacían de una forma, este,
que ellos tuvieran 100% su papel, sino simplemente ellos se expresaban y hacían que los demás tuvieran su libertad, ¿sí? Y el último, el ilustrado, ¿sí? Aquí conocemos dos principales autores sobresalientes, que es Froebel y el Rousseau, ¿sí? Aquí ellos que buscaban que todo fuera uniforme, que todo fuera simplemente algo más coherente, ¿sí? A lo que se vaya, a lo que las investigaciones pasadas, ¿sí? Habían hecho que ellos formaran algo más formal, bueno, nuevamente la redundancia, algo más formal, sí, ¿qué quiero decir con formal? Ellos buscaban, yo creo que lo gratuito, em, lo, principalmente, aparte de lo gratuito, que fuera abierto y que fuera democrático, si ya no lo buscaban tanto un social, sino simplemente se basaban más en lo democrático. También otra parte muy importante que lo decían que era sobre algo tradicional, ¿sí? Ya no era tanto enfocado a lo que se venían con reseñas anteriores, sino que era más enfocado a lo tradicional. Ahora bien, mencionando ya todos estos apartados, ¿sí? De lo del pensamiento pedagógico, vamos con ahora lo de derecho a la educación. Ya mencionamos lo que fue el pensamiento, más o menos un resumen de lo que fue. Ahora bien, vamos a hablar sobre los derechos de la educación. También son pensamientos pedagógicos, sí, claro, pero es un poco más enfocado a lo actual, a lo que se está viviendo actualmente, ¿sí? Empezamos con el pensamiento pedagógico de Venezuela, ¿sí? ¿Quién fue el fundador? Fue Simón Narciso, ¿sí? En el cual él decía que tenía, una misión, buscaban una misión como maestros, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos fueran un poco más enfocados a lo que era, ellos, ellos no buscaban un tanto la, la, ¿cómo se podría decir? Ellos no buscaban ese sentido, por así decirlo, sino ellos buscaban, yo creo que una armonía, ¿sí? Ellos buscaban la resolución de problemas, vaya, ya me acordé, la resolución de problemas. Ellos buscaban tener una educación popular, ellos buscaban tener, un, un sistema diferente al cual nosotros veníamos manejando, ¿sí? También está Faustino Sarmiento, que es de Argentina, en donde también él menciona cuáles eran estos conflictos que entraba la sociedad y trataban de resolverlos, ¿sí? Ahora está el pensamiento pedagógico sobre el colonialismo, ¿sí? Ok, el pensamiento pedagógico sobre el colonialismo, perdón, es Martín Pérez, José Martín Pérez, en cubano, claro, en donde él mencionaba concretamente que era la parte de lo educativo, lo político, lo social, lo humanista, lo democrático, lo educativo, lo pedagógico. Entonces, él mencionaba todas estas partes de la enseñanza, porque son partes de una enseñanza, ¿sí? En donde él lo hacía, él decía que era una independencia humana. ¿Qué decía con una independencia humana? Que se enfocaba a procesos y estos procesos iban enfocados al crecimiento, ¿sí? Él lo decía que eran enfocados al crecimiento, pero no, pues, no ahora sí que no como tal físico, sino que él lo decía que era una mente y un cuerpo enfocado, ¿sí? A que tú fueras libertador, ¿sí? Que tú te expresaras y que tú, conforme tus expresiones, ibas a conocer e ibas a implementar todas estas partes, ¿ok? Ahora está Carlos Mariátegui, ¿sí? El Carlos Mariátegui, peruano, ¿sí? Él favorecía tres aspectos sobre las cuales él mencionaba este, en donde él decía que la educación era socialista. Él se enfocaba mucho en una educación socialista y humanista. Él no decía que tanto favorecía que la libertad, que la democracia, no. Él decía, ok, él ponía una pauta, él decía, yo hago esto, voy a hacer que la sociedad trabaje en esto. Pero él no pensaba cuáles eran las dificultades que podría tener esta sociedad. Entonces, sí, en su momento él lo buscaba algo económico, algo educativo, algo gratuito, algo político, porque todo lo veían como política en ese momento. Él decía, ok, si yo te meto acá, vas a tener que pertenecer a tal grupo. Entonces, él decía, ¿no? Yo digo esto, ustedes hacen esto. Entonces, no lo hacía más
menos complicado, por así decirlo. ¿Para qué? Para que fuera algo más específico, ¿sí? Ahora está el mexicano, un poco más enfocado a lo que ya estamos viviendo actualmente, ¿sí? Que aquí fue Justo Sierra, Ignacio Manuel Altamirano y Ignacio Ramírez. ¿Sí? ¿Ellos qué decían? Ellos eran políticos, como todos lo sabemos, eran políticos y se enfocaban mucho en la educación democrática. Ellos sí decían, ok, hacemos esto, pero vamos a hacer que la sociedad decida qué es lo que vamos a generar y qué es lo que va a decidir, ¿para qué? Para que todos trabajemos en conjunto y podamos ser algo más que estar haciendo lo socialista, que algo más, menos autoritario, por así decirlo, ¿no? Ahora bien, la última, que es la libertadora, que es Paulo Freire, que es este brasileño, claro. En esta parte, él que se enfocaba, él decía que él buscaba una enseñanza, pero no para, como ellos lo decían, no políticamente, sino él sí buscaba una enseñanza, pero para un bienestar para nosotros, o sea, vaya, ¿no? Él buscaba y él se unía a diferentes redes sociales en la cual él decía, yo quiero que ustedes pertenezcan a este grupo, pero ahora que yo lo quiero para un bienestar y que realmente les funcione, ¿sí? Él realmente buscaba transformar a una sociedad, que es lo que actualmente nosotros vivimos con la nueva escuela, ¿sí? La nueva escuela, ¿qué quiere decir? Que son cambios, claro, son cambios que se han ido fomentando, que se han ido analizando desde el anterior, como ya lo mencionamos. Actualmente, al principio, ¿qué buscaba? Primero era la iglesia, después fueron peleas y peleas y conflictos y redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, actualmente, sí, seguimos en lo político, claro, pero ¿qué busca la nueva escuela? Transformar, decidir qué es lo que valoraba, ¿no? En este caso ya puede ser disciplina, ya puede ser, ya no, ya sí puede entrar un poco en lo democrático, pero ya no tanto, sino es la disciplina, podemos decir que a lo mejor la democracia, este, em, la pedagogía, ¿sí? Porque la pedagogía busca la enseñanza en este caso, ¿no? Em, Ellos decían también que en la nueva escuela que tú debes de ser libre, que tú debes de ser un poco más específico en lo que tú vas a decir. No sé si me explico. En este caso buscaban una innovación. Esa es la palabra. Yo creo que buscan una innovación en la cual ellos se deben de enfocar y seguir innovando. ¿Para qué? Para que no se hagan estos conflictos y las redes sociales vayan aumentando. ¿Para qué? Para que se hagan conjuntos y de ahí tengamos un aprendizaje más significativo. En este caso, eh, hablando sobre todo esto de los pensamientos pedagógicos, pues creo que es lo más esencial, algo que todos debemos saber como maestros. ¿Por qué? Porque nos sirve al rato como nosotros educadores. ¿Para qué? Para una enseñanza, aprendizaje y que todo sea significativo. Mi nombre fue Jair López Castillo y fue la exposición sobre los pensamientos pedagógicos.